¿Qué tal, Carlos? Un saludo a la audiencia de ABC TV. Estuvimos hoy en la Cámara de Senadores donde se reanudó el juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, acusado por mal desempeño en sus funciones. Precisamente la reanudación de este juicio político se dio con el juramento de los 33 senadores que no participaron en el periodo pasado, donde ya se había desarrollado este juicio político. Se tomó juramento, se constituyó en tribunal que va a juzgar el día de mañana, va a sacar un dictamen si van a definir la culpabilidad o no del ministro Sindulfo Blanco, sobre quien pesan 9 causales en este juicio político. Precisamente el abogado Jorge Bogarín se encargó de actuar como abogado defensor, de refutar estas 9 causales de juicio político. También en la ocasión señaló que se violó el debido proceso, el derecho a la inmediatez, por ejemplo, se violó, ya que el se pero en este nuevo juicio político ya no se presentó la acusación, directamente se pasó a la defensa. Esto es lo que decía el abogado Jorge Bogarín con relación a este proceso de juicio político. A la luz de esa norma del artículo 25, deben jurar 30 senadores en la primera sesión a los efectos que la Cámara se constituya efectivamente en tribunal. La respuesta es que sí. Resulta que en ese antecedente solamente juraron 26 senadores de los 30 necesarios para tener el quórum constitucional. En consecuencia, atendiendo ese dictamen de la Constitución, consideramos muy respetuosamente que la sesión de fecha 6 de abril del año 2016 se realizó sin el quórum constitucional previsto en la norma del artículo 225 de la Constitución para juzgar al ministro Sindulfo Blanco. El reglamento que rige este juicio político es claramente contrario al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional. ¿Por qué decimos esto? En principio, el Parlamento carece de competencia jurídica para dictar reglamentos administrativos de cualquier tipo que no sea para regular exclusivamente la vida interna de sus miembros. En este caso, el ministro es un extraño a la institución. Debe dictarse una ley para regular el procedimiento del juicio político. Bueno, lo que decía el abogado defensor del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco. Por otra parte, también dialogamos con el presidente del Congreso Nacional, Silvio Beto Ovelar, quien recordó de que este juicio político concluye mañana ya con el veredicto a favor o en contra del ministro Sindulfo Blanco. También él se mostró tanto sorprendido porque aparentemente algunos senadores podrían cambiar de postura después de escuchar la defensa del ministro Sindulfo Blanco. Escuchen lo que decía al respecto del presidente del Congreso Nacional. Me pareció muy sólido los argumentos esgrimidos por la defensa y bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente van a decidir los colegas el día de mañana. Vamos a debatir con respecto a la decisión que se tomará mañana. Veremos si en este caso particular tenemos una posición de bloque o finalmente votamos a conciencia. Me fijé en los rostros de los colegas. ¿Y qué te decían esos rostros? Y visto algunos bastante dubitativos, no muy convencidos. Bueno, lo expresado por el presidente del Congreso Nacional, Silvio Beto Ovelar. Y para recordar nada más, se precisan 30 votos para lograr la destitución del ministro de la Corte, Sindulfo Blanco.